mi nombre es Liliana Marrero, estudiante de cuarto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo de Charallave, y voy a hacer una breve presentación sobre ecosistemas. Para hacer una pequeña introducción, podemos decir que la vida humana guarda estrecha relación con la naturaleza y cada acción que nosotros cometamos nos afecta directamente a uno o a otro ente de esta biorrelación. Por lo cual, los seres humanos debemos ser conscientes, tener conciencia ecológica de los actos que realizamos, ya que ponemos en peligro nuestra propia vida. Para empezar, podemos decir que los ecosistemas es la relación simbiótica que existe entre la biocenosis, que es la vida, o todo ente viviente, y los biotopos, que son los espacios físicos geográficos que le dan cabida a esta vida, y los elementos en el que ellos subsisten. Podemos decir que el ecosistema es la unidad biológica funcional que abarca los organismos de un área dada y el medio ambiente físico correspondiente. Luego el ecosistema es la conjunción de la biocenosis y del biotopo. Se trata, por este motivo, del nivel más elevado de la organización de los seres vivos. Tenemos que la biocenosis, como les dije anteriormente, es el conjunto de organismos vivos o elementos bióticos de un área determinada, o sea, serían plantas, animales, hongos, bacterias, insectos, todo aquello que tiene vida y que moviliza la energía y la materia de este espacio geográfico y que de hecho por sí mismo lo hace apto para la vida, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. El biotopo es el medio ambiente físico y geográfico, como las rocas, la tierra, los ríos, el clima. Esto, al desintegrarse, al volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes, consistiendo entonces en entidades materiales bióticas, integradas de forma armónica en un espacio determinado. También podemos decir entonces que los elementos del ecosistema son los factores abióticos y los factores bióticos. Los factores abióticos son aquellos que no tienen vida, es decir, son aquellos elementos que intervienen en el funcionamiento del ecosistema. La biota se compone de energía, la materia, nutrientes y elementos químicos, los factores físicos como temperatura, la humedad, el rocío, la luz, el viento y el espacio que dispone. Tenemos 6 elementos de la tabla periódica, que es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que constituyen macronutrientes, los cuales son elementos esenciales con los que los organismos vivos constituyen proteínas, grasas y carbohidratos para la movilización y la aceleración del ecosistema. Estos 6 elementos conforman los complejos orgánicos encontrados en todos los seres vivientes. Los factores bióticos, como también les dije anteriormente, son los seres vivos de un ecosistema, son las plantas, los animales y los hongos. La biota, también se dice, los factores bióticos también son llamados la biota, está compuesta por organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en 2 categorías generales, los autótrofos y los heterótrofos. Esta distinción se basa en sus necesidades nutricionales y el tipo de alimentación. Los distintos organismos de un ecosistema obtienen la materia y energía del medio ambiente y de manera muy variada. Aquellos que lo hacen de una misma forma se agrupan en un conjunto y un nivel trófico. También podemos hablar sobre las pirámides ecológicas y los niveles tróficos. El funcionamiento de los ecosistemas no ocurre, en el funcionamiento de los ecosistemas no ocurre desperdicio. Todo es un potencial alimento para otro ser vivo. Una hoja le da alimento a un insecto, un ave come un insecto, y esta a su vez es devorada por un ave rapaz o otro tipo de depredador. Al morir, los desechos orgánicos de estos cuerpos son consumidos por los descomponedores, es decir, los organismos microscópicos como los gusanos, los hongos, y que los transforman en sustancias inorgánicas. Estas relaciones entre los distintos individuos de un ecosistema constituyen la cadena alimenticia. En la pirámide alimenticia podemos encontrar en la parte de abajo, porque vamos de abajo hacia arriba, los productores o organismos autótrofos, que son los capaces de sintetizar materiales orgánicos complejos a partir de sustancias inorgánicas simples. Es decir,
aquellos organismos que producen su propio alimento. Los fotóforos los constituyen la mayoría de las plantas verdes y algas, que emplean la energía solar para convertir elementos químicos relativamente simples en dióxido de carbono, el agua y nutrientes, en compuestos complejos como carbohidratos, lípidos y proteínas. Los quimiotrofos convierten los compuestos inorgánicos en energía. Por ejemplo, las bacterias que viven en el fondo del mar alrededor de ventilas termales, las cuales utilizan la energía del hidróxido de sulfato para su nutrición. También tenemos entonces dentro de nuestra pirámide que por medio de este proceso las sustancias minerales se destransforman en compuestos orgánicos aprovechables para toda forma de vida. Los heterótrofos o consumidores son aquellos que comen parte de las células, tejidos o materiales de desechos orgánicos de otros organismos. Obtienen la energía química necesaria de forma directa o indirecta y por lo tanto de manera indirecta del sol. Los macroconsumidores o fagotrofos, sobre todo animales que ingieren otros organismos o fragmentos de materia orgánica, cuerpos enteros, vivos o muertos, y de otros organismos. Aquí se incluyen los herbívoros o consumidores primarios, los carnívoros o consumidores secundarios, y los omnívoros o consumidores terciarios. Los microconsumidores o sapotrofos, también heterótrofos, llamados descomponedores, sobre todo hongos y bacterias, que absorben productos en descomposición de organismos muertos y liberan nutrientes inorgánicos que pueden utilizar nuevamente los productores. Incluye los detritívoros o consumidores de detritus, materia orgánica en proceso de descomposición, parte de tejido y desechos. Podemos hablar de los tipos de ecosistemas. Voy a mencionar, hay diversos tipos de ecosistemas, pero voy a mencionar los 7 más importantes. El ecosistema marino, que se trata del mayor tipo de ecosistema existente en nuestra Tierra, pues nuestro planeta se compone de un 70% de agua, en su totalidad. A pesar de las grandes extensiones de los diferentes océanos, tiene poca concentración de vertebrados. Los océanos serían, en este caso, los mamíferos. Esta agua rica en minerales contiene un bulle de vida, pues prácticamente en todas partes. Destacan los pastos marinos de algas, los arrecifes de coral, las fumarolas de las grandes profundidades marinas o de la fosa de las Marianas. Tenemos el ecosistema de agua dulce, que predominan los tipos de vertebrados de tamaño medio y pequeño, dado que no hay mucho espacio en el que se puedan desarrollar o que puedan expandir su tamaño. Algunos de los animales más grandes que podemos encontrar son los peces de talla del siluro, y ciertos tiburones que remontan ríos como los tiburones toba. También tenemos rayas y una especie de foca. Están los ecosistemas desérticos, se caracterizan por bajísima frecuencia, por la baja frecuencia en la que se precipitan estos espacios, es decir, la poca lluvia que existe en ellos. Ni la fauna ni la flora es muy variada, ya que hay pocas formas de vida que puedan adaptarse a estos ambientes tan fuertes. Hay especies que pueden subsistir en condiciones duras, como en este caso. Por eso, cada alteración que una especie produce en este ecosistema afecta directamente la cadena alimenticia y hace unos cambios muy severos. Los cactus y ciertos arbustos de hojas finas son plantas típicas de estos espacios. Los reptiles, algunas aves y mamíferos de talla mediana o pequeña, que también pueden llegar a adaptarse bien. Tenemos también, entre otros ecosistemas, tenemos el ecosistema montañoso, que los relieves muy profundos forman montañas y altiplanos, cuya versatilidad forma otra clase de ecosistemas a causa de las condiciones climáticas por los altos espacios, la altitud y la latitud y la presión del aire encontrada en estos espacios tan altos. En estas zonas la vida animal suele ser muy notoria en zonas bajas y medias, aunque no en los picos escarpados. Animales como rebecos, los ibises y ciertos tipos de lobos también están venados y cierto tipo de cabras, así como las aves rapaces, como los buitres y las águilas, suelen ser frecuentes en este tipo de hábitat. Los ecosistemas forestales se caracterizan por la densidad de los árboles y de la flora en general.
una flora y una flora y arbustos muy mullidos. Pueden dividirse en selva, bosque seco, bosque templado y taiga. En los casos en los que hay muchos árboles juntos, la diversidad de especies de animales suele ser muy alta. Los bosques son extensiones arboladas en las que prima la presencia de pocas especies de árboles. Sin embargo, las especies de animales son bastante extensas. Podemos encontrar en ellas los monos, podemos encontrar monos araña, orangutanes, o otras especies de chimpancé, perdón. También podemos encontrar ardillas, lémures, depende del tipo de selva en el que nos encontremos. Y también tenemos ecosistemas fríos, que son las tundras y los polos. Las formas de vida son muy simples, escasas y en algunos casos inexistentes. Suele tener algas terrestres, líquenes, hongos, musgos y pastos antárticos. En realidad la flora es muy poca, ya que el frío extremo hace casi imposible la diversidad de la flora. También tenemos el clavel antártico y las hepáticas. En los lugares menos extremos aparecen también algunas herbáceas. En el desierto frío, o sea la tundra, habitan los animales como los osos polares en el polo norte, los pingüinos en el polo sur, el leopardo marino, las focas de Weddell, la ballena de Groenlandia. También hay peces adaptados a vivir a estas bajas temperaturas, como el bacalao antártico. Y por último tenemos el ecosistema artificial, que es aquel ecosistema en el que la acción del ser humano ha creado espacios radicalmente distintos a los que originalmente existieron. La presencia de edificios, rascacielos, carreteras y pavimento hace que algunas especies se adapten a estos entornos y otras no. Tenemos un ejemplo el ejemplo que prevalece, que son las palomas o las cotorras argentinas, que en grandes ciudades aparecen en grandes números, y los gatos, pues, que se reproducen en grandes números. También tenemos a las ratas, que a pesar por la producción de desechos del ser humano, crea superpoblación de este tipo de especies. Estos animales se benefician de la abundancia de comida, y la relativa ausencia de depredadores se deriva de la presencia de humanos, pues, y la proximidad que tenemos en este espacio, en este hábitat. Entonces, por ello se desarrollan de muy buena forma. Podemos concluir entonces que los ecosistemas son extremadamente importantes para la subsistencia humana, ya que gracias al equilibrio ecológico que existe en la naturaleza y los animales, es que se producen los elementos que nosotros realmente necesitamos para nuestra subsistencia. De no ser así, si seguimos menoscabando la pureza de nuestra tierra, vamos solamente hacia un camino que es la vía de la extinción humana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.